Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Me da mucha alegría que nos estés sintonizando y lo digo porque es la verdad. Me da gran, ¿verdad? Me emociona que te guste este programa, que nos vuelvas a sintonizar si ya eres reincidente y si es la primera vez, pues también bienvenido a este espacio. Nos puedes buscar en todas las plataformas, en las redes, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y además también en las aplicaciones para escuchar podcasts. Así que tú escoges cuál es la mejor para ti. Pero lo más importante, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero, como vas a ver en pantalla, para que nunca te pierdas nuestros episodios. Pues muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante y muy actual, y es el siguiente: ¿por qué los jóvenes, usualmente en la edad de los 20 años, abandonan sus prácticas religiosas? ¿Y cuál es el reto que tiene la iglesia para mantener y retener a esa juventud? Y para hablar sobre este tema, qué mejor que estar con un corillo de gente joven aquí conmigo. Hola. Así que gracias por estar conmigo en Religión con Calle. Voy a presentarlos para que la audiencia sepa quiénes son ustedes. Se encuentra conmigo Jafet Marrero, que es un emergente influencer de Dios a través de su página Influenzando con Z. Así que búsquenlo para que vean el trabajo que está haciendo. Y también está Edwin Figueroa, que dirige los proyectos de la pastoral de una universidad católica. Y también está conmigo el hermano Joshua Torres, que también ha incursionado en las redes sociales para comunicar el mensaje del evangelio a través, pues, de estos canales modernos y tecnológicos. Bienvenidos todos. Gracias, Joan. Muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí. Y hablando, Edwin, hablando de universidades católicas, quiero aprovechar que lo mencioné para agradecer de forma particular a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, porque nos apoya en este espacio, nos ha estado apoyando, y qué mejor que sea esta institución la que nos está apoyando cuando estamos hablando precisamente de jóvenes. Pues obviamente la población mayoritaria de la universidad son jóvenes, y esta universidad se dedica día a día a formar no solamente profesionales de excelencia, sino seres humanos de formación integral con un espíritu de servicio a la sociedad. Así que no creas que solamente están en Ponce. La Pontificia también tiene recintos en Mayagüez y en Arecibo, y tienen sobre 160 cursos, así que imagínate, lo que tú buscas, yo estoy segura que lo encuentras en la Católica. Así que nada, gracias a ellos de forma particular por auspiciar Religión con Calle. Muy bien, pues juventud, divino tesoro. Y me incluyo yo también, ¿verdad? Claro. Es justo, ¿verdad que sí? Claro que me que sí, incluya. claro que sí. Bueno, pues la realidad es que estaba en estos días leyendo sobre el tema porque sabía que íbamos a conversar, y encontré un estudio que indica que en Estados Unidos, al terminar el año 2019, un 64% de los jóvenes que estaban activos de alguna forma, alguna actividad religiosa, la van a abandonar. Y usualmente, según señala ese estudio, esto ocurre en la etapa de los 20 años, entre los 18 y los 29 años. Y me parece a mí que, ya que estamos hablando sobre esto, debemos comenzar por el diagnóstico. ¿Cuáles son algunas, porque obviamente no podremos tocarlas todas, pero cuáles son algunas de las posibles causas por las que ustedes, siendo jóvenes y que tienen ese contacto diario con la juventud, entienden que esta población abandona sus prácticas religiosas? Yo, cuando planteabas la pregunta, realmente me ponía en mi perspectiva de yo como joven y yo como coordinador de pastoral juvenil, que llevo siendo ahí algunos añitos. Y yo, uno de esos diagnósticos, que además de ponerlo en perspectiva, hablo de este número. Inclusive en Estados Unidos un gran porcentaje, más que el 50%, no creen ni en la transubstanciación. O sea, como que nuestro... ¿En la qué? Te van a decir mucho lo que te están escuchando. Jafet, espérate. Vamos al planeta Tierra. Por favor, explícalo. Que no todos los que nos escuchan saben lo que estás comentando. La transubstanciación, ustedes me corrigen. Yo siempre digo que me corrijan ustedes en los comentarios. Sí. Es el momento en el cual el pan y el vino, pues, pasan a ser lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy pues bien. La iglesia en Estados Unidos se han llevado estudios que más del 50% no creen ni en eso. Entonces, nosotros como jóvenes,
pues tenemos que ponernos en perspectiva como que, ok, si inclusive la gente no cree en nuestro evento mayor, porque realmente es el suceso más importante para los católicos, pues ¿cómo nosotros como jóvenes podemos hacer algo para que esa iglesia se llene? Y yo creo que, ¿por qué hablo de esto? Porque hace falta educarnos. La educación, tú no puedes como que amar a algo que tú no conoces. Pues igual pasa con la fe. Yo no puedo desvivirme, ser apasionado con la fe cuando no la conozco. Así que yo creo que una de las cosas por las cuales se vacían las iglesias de jóvenes es porque no nos educamos, o no se educan de la manera correcta, o se les da una educación media tibia, que los jóvenes cuando van al mundo y le dicen, pero es que Adán y Eva no existieron. Dicen, pues la iglesia a mí me mintió toda la vida, como que Adán y Eva nunca existieron. Pues esa es la primera mentira que nos vende en el catecismo, como que el decirnos Adán y Eva. Pero uno de los factores es la educación. Y otro de los cuales yo considero que, por eso es que hablé de la pastoral juvenil, es que no se les da un protagonismo en el cual sienten que están haciendo algo importante. Y yo soy bien crítico y cuando van influenciando me ven, yo siempre estoy peleando esto. Es como que un papel protagónico no es mandar a los jóvenes a que caigan silla. Yo creo que eso es una de las peleas que yo escucho todos los días de los jóvenes, como que yo puedo hacer más cosas que cargar una silla. Así sí, que que se puedan contestar cuál es su misión. Ajá. ¿Verdad? Claro. Entonces, nos buscamos la manera de que lo encerramos en un grupo juvenil cuando los jóvenes no les interesa realmente estar en cuatro paredes metidos. Lo que quieren hacer, eso mismo, quieren hacer misión, quieren servir. Y el Papa en el Christus Vivit, él hablaba sobre esto, como que tenemos que hacer una pastoral juvenil popular, donde sea un lugar de encuentro, más allá del lugar de que la gente van a sentarse y a escuchar lo que va a decir el que va a dar el tema o algo así. Yo creo que el protagonismo, el buscar una pastoral juvenil popular y la educación son bien fundamental para esto. Entonces, pues Joan, como mencionaste, trabajo en una pastoral universitaria, en una universidad en Puerto Rico, católica, y trabajo diariamente con esos jóvenes que están en la edad en la que abandonan sus experiencias religiosas. Y te puedo decir que una de las razones, ¿verdad?, principales es porque como iglesia hay una desfase de acompañamiento pastoral de entre que el niño está en sus fases catequísticas, ¿verdad? Luego entra posiblemente a un grupo de jóvenes, pero llega a los 18 y los 20 años y hay una desfase de acompañamiento. En ese periodo, como es un periodo difícil, como es un periodo mucho más complejo, donde hay que hacer preguntas más maduras de la fe, donde hay que criticar mucho más profundo la fe para poder madurarla, donde surgen muchas donde dudas. surgen las dudas, como no tenemos agentes pastorales preparados para enfrentar esas preguntas, los lanzamos al mundo a los leones. Y el joven se siente solo, se siente abandonado porque siente que ya el espacio juvenil ya no es el suyo. Entonces, en ese momento comienzan los cuestionamientos y como en el periodo de la juventud no le dimos una formación seria, llega el primer profesor universitario y le hace la primera pregunta y ya la persona no sabe y tiene un proceso de desilusión de la fe, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de desilusionarse poco a poco, va abandonando la experiencia porque la experiencia que le dieron en la iglesia deja de estar teniendo respuestas para sus nuevos desafíos, ¿verdad? Entonces, ahí es que tenemos ese reto. Tenemos un espacio de desfase y según los estudios, la gente vuelve a los 50 años aproximadamente. Entre los 45, 40 años en adelante, es que la gente como que vuelve a la experiencia religiosa espontáneamente, pero tenemos unos 20, 25 años en donde no le estamos dando respuestas fundamentales a la vida y a los retos de los jóvenes adultos. En mi caso, yo creo que es un ciclo que comienza en la familia y que nosotros tenemos la responsabilidad de romper. Por ejemplo, en mi caso yo estoy trabajando la catequesis de niños en la parroquia. Entonces, los niños van a la catequesis desde que tienen 6 años de edad, más o menos a los 12 se hace la confirmación y no vuelven a la iglesia. Los papás tampoco los traen, en su mayoría. Es la realidad la que yo estoy viviendo en este momento. Si los niños se van de la catequesis a los 12 años, ¿con qué fe o con cuál madurez en la fe ellos van a enfrentar problemas cuando tengan 20, 21, 22 años, que es de la edad que estamos hablando? Es como si tomáramos a ese niño y lo sacáramos de la escuela a los 12 años y después pretendiéramos preguntas de adulto para que pretendamos que sepa como si, exacto, claro, como si hubiera ido a la universidad y a los 12 años lo sacamos de la escuela. No va a tener la capacidad, pues lo mismo ocurre en el tema de la fe. Un niño que dejó la iglesia a los 12 años,
cuando empiece ese momento de los 20, los 20 y pico de años, no va a tener la capacidad de responder a las crisis espirituales o existenciales que le van a Que surgir son en la naturales vida. de esa etapa. ¿Y cuál es la respuesta? Pues todo es una mentira, todo lo dejo porque nada más hacía sentido. Claro que no te va a hacer sentido porque te lo explicaron como un niño. Ahora necesitas tener respuestas de adulto, no de niño. Claro, o sea que está, ¿no? Yo creo que hay un consenso de que se requiere un proceso de formación continuo en la vida de toda persona, ¿no? Para caminar en ese camino de fe se requiere estar educándose y reeducándose en esa fe. Yo comparto con ustedes también mi análisis. A mí me parece que hay factores externos y hay factores internos. Y en cuanto a los factores externos, yo creo que a nivel mundial estamos viviendo en una sociedad donde el laicismo ha ganado terreno. Y es una corriente de pensamiento que busca rechazar y de cierta manera esconder por completo el hecho religioso, si no es que quiere hacerlo desaparecer realmente de la sociedad. Y vemos un discurso oficial cada vez más fuerte de no darle espacio a la participación de los religiosos, de las personas de fe en la esfera pública, ¿verdad? Rápido levantan la bandera de separación de iglesia y Estado cuando realmente pues es una concepción distorsionada del principio. Y en ese sentido, nuestra juventud está creciendo en un ambiente que podríamos llamarlo incluso hostil a la cuestión religiosa. Y demás está decir la burla, el cinismo, los comentarios ofensivos, incluso cuestionando la capacidad intelectual de una persona si es creyente. Entonces, automáticamente tú dices que eres religioso, pues tienes que ser bruto o eres ignorante, no eres suficientemente estudioso, cuando, caramba, el que conoce un poco de la historia sabe, ¿verdad?, que las grandes universidades surgen en el seno de la religión, ¿no? Sí, yo creo y hay que mucho, la Iglesia Católica tiene mucho que aportar ahí en ese terreno. tenemos una gran responsabilidad a las universidades católicas del país, ¿verdad? En el sentido en cómo nosotros, porque muchas veces desde nuestras academias, desde nuestros espacios académicos, se le da foro a este tipo de discurso hostil hacia la experiencia religiosa, y nosotros tenemos una gran responsabilidad como universidades. ¿Por qué? En Puerto Rico, aún las universidades tienen la mayor credibilidad como sociedad, ¿verdad? Sabiendo que en nuestro país, como en la sociedad moderna, hay una crisis de las instituciones. La gente ha dejado de creer en lo que es el Estado, la escuela, la religión y hasta en la familia, ¿verdad? Como esas 4 instituciones fundamentales de la sociedad. Y nosotros como universidades tenemos entonces la misión de devolverle el valor originario a estas instituciones. Porque yo creo que no es en la línea de hacerlas modernas, ¿verdad? Es hacerlas volver a su origen, hacerlas volver a lo que son, que yo creo que es al fin último lo que un joven busca. Pero es un gran reto, Edwin, porque las mismas universidades están impregnadas de este discurso. Correcto. Entonces, yo lo planteo porque no podemos autoevaluarnos ni autocriticarnos sin tener en contexto, ¿verdad? Ponernos en contexto de lo que está ocurriendo y cómo eso incide en nuestras comunidades religiosas. Además de este factor que ya comenté, de esta corriente laicista que por ahí va como un río ¿verdad? Que está en crecida y va a todo dar por ese río arrastrando todo lo que se encuentre. Pues más allá de eso, también nosotros en nuestra autoevaluación interna creo que debemos mirar que muchos jóvenes cuando van a las iglesias, tanto evangélicas como católicas, si bien es cierto que el hecho de la consagración del pan y el vino en el caso de la Iglesia Católica es el momento cumbre de la celebración, y de hecho es la razón para estar ahí. Si bien eso es cierto, y sin restarle importancia a lo que Jafet comentó, también es real que muchas personas, sobre todo esa juventud, va a la iglesia y quiere escuchar algo que de alguna manera le impacte, que de alguna manera tenga alguna relevancia Para su vida. Real. Oye, que si está ahora mismo el verano combativo, o que si está el invierno combativo, o estamos hablando del 725. Del 725, el asunto de la compensación y remuneración injusta para el trabajador.
uno quiere ir a la iglesia y escuchar que el sacerdote hable sobre eso, que el mensaje del evangelio, que lo que está en la Biblia, que lo que está en la doctrina, de alguna manera se incorpora a nuestra vida real. ¿Qué ustedes creen? Yo pienso que siguiendo la línea, y quiero robarle una línea de pensamiento que diría Edwin. Oye, pero estamos aquí en Religión con Calle. Mira, me la quieres robar, pero yo le doy permiso porque lo quiero. Ah, bueno, pues es un Mira, préstamo. Está bien. Que él dice algo como que yo voy a la iglesia y yo no quiero que alguien me motive con palabras a hacer algo cuando mi motivación está en el evangelio. Eso lo dice Correcto, Edwin normalmente correcto. Cuando yo le digo un mensajito, yo quiero el evangelio. Eso no me motiva tanto. Pero Contéstale, Jafet. no, ahorita le contesto. Pero nosotros no queremos, los jóvenes, escuchar palabras bonitas. Eso hay personas de más que nos pueden dar palabras bonitas. Nosotros queremos quizás palabras basadas en el evangelio que nos inviten a hacer algo. Es el hecho de hacer, porque un buen predicador, ya sea un pastor, un sacerdote, no es el que dice palabras bonitas, sino el que te influencia a hacer algo. Y así lo hizo Jesús. Así que, como que, ¿qué mejor modelo tiene que ser el que te lleva a hacer algo? Y hablaba sobre lo del verano, sobre el 725. Y los jóvenes necesitamos a alguien que nos diga, muchas veces, nosotros tenemos nuestra propia opinión y la formamos basada en nuestra socialización y todo eso, porque los jóvenes tampoco somos bien ingenuos, sabemos formando opiniones. Pero hace falta que esta figura de respeto muchas veces nos diga, pues mi opinión sobre esto es tal cosa. Ahora tú haces lo que quieres hacer, pero basándote en que yo quizás como líder, pues te hablé y te dije esa opinión. Pero yo creo que es necesidad de que, más allá de que busquemos discursos, vamos a apropiarnos del discurso y darle una visión evangelizadora, quizás. Yo creo que esa es la vertiente. Yo considero que lo que mueve a los jóvenes hoy día es el testimonio, más que todo. Y como dice Jafet, o sea, ya muchos discursos bonitos hemos escuchado. Y los jóvenes, si te fijas, a nivel hasta en la misma política, están cansados de escuchar discursos bonitos y de escuchar promesas. No, ellos no necesitan eso, necesitan el testimonio. Y si desde la misma iglesia no se vive lo que se predica, no tiene ningún sentido. En mi caso, yo respondí a la vida religiosa, ¿pero por qué? Porque yo vi el testimonio de aquellos que me estaban enseñando a mí. Yo vi que aquellos que me decían que había que vivir la misericordia se tiraban a la calle a hacer algo a favor del prójimo y del más necesitado. Y eso entonces sí me mueve a mí a responder, al igual que hay muchos jóvenes que están respondiendo a este estilo de vida. ¿Por qué? Por el testimonio, no por lo que se dice. Me encanta esa sensación de queremos que nos inviten a actuar. Una forma, yo creo que de Definitivo. resumir lo que estamos hablando. Es fundamental, y quiero buscar la metáfora que dijiste del río del laicismo, que de la manera en que nosotros logramos que los jóvenes sean piedras bien asentadas para poder enfrentar el río que viene, es desde la autenticidad del testimonio, ¿verdad? Era la idea que quería traer. Yo creo que estamos en momento crucial en donde los jóvenes están buscando en que quiero encontrarme con una persona auténtica, ¿verdad? Y yo me lo enfrento día a día en la universidad. De la única manera en que un universitario se abra a la experiencia de Jesús es porque yo fui auténtico con él y yo no traté de venderle la fe antes. Yo traté de acercarme a él como persona, y en ese proceso de acercarme como persona, interesarme en ti auténticamente, no porque después quiero que te vengas a mi religión. No porque te quiero reclutar. No es porque te quiero reclutar. Como los políticos. Exacto, ¿verdad? Que muchas veces tenemos esa idea que nos acercamos a la gente, dije, porque yo te quiero ayudar, pero es porque realmente quiero venderte la Biblia. Sí. Los jóvenes quieren autenticidad, quieren que tú me atiendas por lo que soy, no por lo que puedo ser. Y en ese proceso de uno entrar en la vida del joven y ellos pueden ver tus testimonios, te preguntan, oye, ¿cómo tú lo haces? Y ahí es donde uno puede decirle, bueno, esta es mi propuesta, lo que yo hago. Y tú la puedes acoger por mi testimonio o porque tú la puedes poner a prueba. Y es una de unas formas que al joven universitario que yo trabajo le vuela la cabeza esa posibilidad de poder acoger el mensaje de la fe de Jesús con libertad. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que recuperar de los jóvenes. Esa palabra es súper importante y de hecho vamos a hablar de los retos. Vamos a hablar de los retos que tenemos por delante para ver de qué manera se puede mantener al joven que ya participa y de qué manera también se puede atraer al que todavía pues no tiene ninguna experiencia religiosa. Y hablo de retos porque en una sociedad donde el relativismo cultural es la norma y donde pues cada cual tiene sus verdades y se predica una tolerancia a todo tipo de ideas. Y estoy hablando de las ideas, no de las personas. Siempre hay que respetar a todas las personas, indistintamente de sus creencias. Pero donde se predica este asunto de tolerar lo que sea, cada cual, todo el mundo tiene su propia verdad. En otras palabras, ese es el relativismo del que comento. Este asunto de decirle a un joven que la iglesia X
está proclamando la verdad, y la única verdad para mí hoy día es uno de los grandes Es un desafíos. reto. Es uno de los grandes desafíos. Entonces, de cara a ese reto, cada uno de ustedes me gustaría que compartiera conmigo qué ustedes proponen, qué podemos hacer más allá de esa experiencia de autenticidad que se debe ofrecer a la juventud. Yo creo que uno de los primeros retos es nosotros reconocer cuál Dios nosotros estamos predicando. Porque los jóvenes perciben en el mismo cristianismo muchas formas de dioses. Vendemos a un Dios que es castigador, otros venden un Dios que es el justiciero, otros venden un Dios que te va a dar de acuerdo a lo que tú le des a Él. Si tú eres bueno, Él te da. Si tú eres malo, te vas a quemar en el infierno. Entonces, un joven que se enfrente y que diga, yo quiero tener una experiencia de Dios, y con cada cristiano que habla conoce un Dios distinto, ¿en qué va a creer? ¿En cuál verdad? Y ahí entra el tema que mencionaba. La semana pasada yo tuve la oportunidad de dar una charla en una universidad y una muchacha me preguntaba lo mismo. Me decía, pero es que hay un montón de gente que tiene su verdad. Y yo le dije, es que la verdad tiene que ser una. Y me dice, ¿cómo es posible? Yo digo, porque si tu verdad yo no la creo y tú no crees mi verdad, no tenemos muchas verdades, tenemos muchas mentiras. Por lo tanto, cada verdad niega a la otra, pues no son verdades, son mentiras. Así que la verdad tiene que ser una. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a esa verdad? Ahí es que está el reto. Porque ahí tenemos que implicar muchas cosas de lo que mencionaba. ¿Qué cara de Dios estamos presentando? ¿Qué experiencia de Dios le estamos dando al joven? Si estamos tratando, como decía Edwin, convencerlo para que se una a mi grupo y decirle que no, que los otros están mal. Y en la práctica, porque ya eso más es la cuestión, ¿verdad?, de planteamientos filosóficos, etcétera, pero en la práctica, ¿qué podemos hacer? Ustedes que están ahora mismo incursionando en el asunto de la tecnología, en las redes sociales, como influenzando, ¿cuál es la página suya, hermano? La mía sí mismo, hermano Yochoa Torres. Hermano Yochoa Sí. Torres, búsquenlo. Están allí en las redes sociales. Y Edwin, en la universidad también tienen muchísimos proyectos dirigidos a la juventud. ¿Qué se puede hacer para que ese joven sienta esa alegría de empezar a conocer este mundo y esta experiencia religiosa, o que se solidifique en la que ya ha tenido? Yo le digo otra vez. Dale. Te cedemos el micrófono, Mira, ya, no te preocupes. Yo siempre soy, como decía y planteé en un principio, soy fiel creyente de que la misión es lo que mueve. Al que ya está y al que todavía no está haciendo algo, pues porque ese es el testimonio. Al final del día, la misión es testimonio. Y estos días yo compartía en mi página que somos sal y luz del mundo, pues sal al mundo y sé la luz. Así que ese es el testimonio que compartían ellos también. Pero hay que crear también eventos. A los jóvenes nos encantan los eventos, ¿no? Tú ves cómo Daddy Yankee tiene 10 conciertos, yo creo que va a ser 11, no estoy seguro. Nos gusta janguear. No, Exacto. entonces, Esa es la verdad. pues el Jesús que predicamos es un Jesús que sale y es un Jesús que va al encuentro. Y nos gusta tener los encuentros, por eso vemos las JMJ que uno mueve viento y marea por lograr ir a una JMJ, porque nos gusta encontrarnos y nos gusta que hayan eventos donde yo pueda ver personas que son pares a mí. Es decir, que yo pueda decir, yo soy católico de Tobalta, o cristiano, y hay uno de San Juan, hay uno de Mayagüez, pero encontramos un lugar en donde eso que me enamora, de alguna manera, que es el evento, me va a llevar a la iglesia, como decía Edwin. Hay que crear ese tipo de eventos que la gente diga, pues aquí también se janguea, aquí también se puede pasar bien, quizás desde otro punto de vista, pero salimos. Yo creo que eso, y voy a profundizar esa idea, tenemos que dejarle el miedo a los lugares públicos. Y cuando lugares públicos no me refiero a las plazas públicas, ¿verdad? Porque usualmente los jóvenes no están en las plazas públicas, están en los bares, están en los lugares de jangueo. Entonces, estamos vendiendo, estamos planteando una idea de Dios que condena estas experiencias lúdicas, ¿verdad? Que tiene el joven hoy como centro, y son imágenes deformadas. La mayoría de los jóvenes rechaza la imagen de Dios deformada que le vendemos. Nunca la imagen verdadera, ¿verdad? Eso es como un Dios aburrido. Correcto. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros tratamos, por eso es que Jafet dice que cada vez que alguien me dice una idea, yo digo, vamos al evangelio, ¿verdad? Es que realmente el Jesús verdadero está en los evangelios y tratamos de llenarlo de frosty, tratamos de llenarlo de demasiadas cosas, cuando los jóvenes lo que quieren es comer la verdad del mensaje de Jesús. Y esa verdad del mensaje de Jesús se proclama donde Jesús lo hizo.
¿Y dónde Jesús lo hizo? En la calle. Lo hizo en los lugares menos apropiados para transmitirlo. Entonces yo creo que tenemos que recuperar esos espacios en donde los jóvenes están, porque mira, la verdad es que los jóvenes ya no están en las iglesias. Los jóvenes sí están en las universidades, están en la calle universidad, están en los pop, están en los conciertos, ¿verdad? Como nosotros buscamos apelar a ese sentimiento que está vivo aún en los jóvenes de vivir con alegría para transmitir el mensaje, porque si no es un Dios aburrido que no tiene nada que ver a mi existencia. Oye, Edwin, y antes de comenzar este programa estábamos hablando, cuando no estábamos, ¿verdad?, todavía grabando el episodio, y me estabas comentando que realmente la mayoría de los jóvenes que abandonan sus prácticas religiosas no abandonan su creencia en Dios. Eso Yo es creo fundamental. que esa distinción deberíamos hacerla porque es importante, porque, ¿verdad?, apunta a que hay una espiritualidad, al ser humano le llama una espiritualidad, se mantiene vinculado a ella, pero no desde el plano institucional. Eso es correcto. Mira, la palabra religión viene de religare, que significa conectar con algo superior a mí. Y el ser humano tiene esa necesidad. Eso está en nuestro chip como seres humanos. ¿Qué sucede? Las personas rechazan la experiencia institucional religiosa, ¿verdad? Pero no necesariamente dejan de creer en Dios. Yo soy fiel creyente de que la mayoría de los jóvenes en Puerto Rico creen en Dios. ¿Por qué? Porque yo me los encuentro en la universidad. Muchos me dicen, mira, yo y Dios somos panas. Yo lo que rechazo es la experiencia eclesial tradicional, no es ni tan siquiera la que nosotros le proponemos. Nosotros en la universidad estamos proponiendo experiencias eclesiales alternativas que le llaman la atención a estos jóvenes, así que yo creo que no es ni tan siquiera el rechazo a la iglesia, es a la experiencia tradicional de iglesia que está como 10 años atrasada. Tengo que decirles que me encanta eso que comentaste, que te dicen que Dios y yo somos panas. Exacto. Eso está bien cool. Es que así debe ser, así de sencillo debe ser. Mira, es que somos panas, es que somos amigos. Y esa es la relación que de verdad deberíamos cultivar con ese Dios que amamos y que nos ama a nosotros. Quiero concluir pidiéndoles a cada uno que de alguna manera le digan a los jóvenes que nos están escuchando por qué vale la pena. Por qué vale la pena caminar en la fe y conocer a Dios. Siempre argumento, y siempre que voy a algún lugar, yo siempre digo que seguir a Dios o seguir a Jesús no vale la pena. Realmente vale la vida. ¿Y por qué decimos que vale la vida? Porque inclusive el mismo Jesús tuvo que morir. Así que vale la vida el seguir a Cristo y que nosotros hoy lo hagamos. Hablamos como del martirio, algo bien alejado, pero también nuestros jóvenes viven un martirio diario de distintas maneras. Nuestro crecimiento, para mi generación, siempre ha sido un martirio. Y lo comentaba hace unas semanas con ustedes, que hemos crecido martirizados por todas las situaciones que pasan en nuestro país. Sin embargo, hablamos y tenemos que predicar también un Jesús que es siempre joven. Entonces, no vale la pena seguir a este Jesús joven, sino que vale la vida. Y hablo de que nosotros, por lo menos yo como influenzando, siempre digo, los santos en su momento, cada uno hizo viral a Jesús. Quizás no desde las redes sociales, pero hicieron viral a Jesús, y es lo que hace que 2000 años después todavía hablemos de iglesia, hablemos de Jesús y de un Dios que está vivo. Así que mi propuesta es que nosotros hoy, con las herramientas que tenemos en la mano, también podamos hacer viral a Jesús. Yo creo que el Jesús de los evangelios es un Jesús que se enfrentó a las crisis, ¿verdad? Y los jóvenes de hoy, todos los que nos están escuchando, son jóvenes que nacieron en un país en crisis, ¿verdad? No conocen otro tipo de país. Y yo no encuentro otra imagen de persona que se haya enfrentado con la autenticidad de ser humano a la crisis de su tiempo. Entonces, en Jesús yo encuentro valor, en Jesús yo encuentro la fuerza, en Jesús yo encuentro la respuesta para yo enfrentarme a la crisis del 725, de la deforma laboral, de todos los issues que tenemos. Nosotros podemos encontrar en Jesús la fortaleza y la fuerza para responder a estos desafíos de nuestra vida. Al Jesús auténtico de los evangelios, no el Jesús que nos venden por ahí, ¿verdad, persona? Así que mi invitación es a acercarse a los evangelios y allí dejarse sorprender, porque yo creo que también en un país que ha sido tradicionalmente cristiano hemos perdido la capacidad de sorpresa. Hay que dejarnos sorprender por Jesús. Hablando de dejarnos sorprender, pues yo voy en esa misma línea, porque es en el encuentro y en esa experiencia que tú te sorprendes que puedes entonces tener un encuentro de fe real. Muchas veces los jóvenes tratamos de descubrir a Dios en los libros, en el estudio, y es bueno, eso no está mal, pero es en la experiencia donde verdaderamente nos encontramos con ese Jesús. En mi caso, yo lo descubrí en esa necesidad de misión que decía Jafet, en la necesidad de salir al encuentro del otro y en la persona de los pobres,
de los marginados, de los rechazados, fue que yo pude descubrirlo. El Jesús de los evangelios, ¿dónde estaba? Entre ellos mismos. Pues nosotros queremos descubrir al Jesús de los evangelios, vayamos a las calles, vayamos a donde los pobres, vayamos a donde están esas personas con las que Jesús se identificó y que dijo que de ellos era el reino de los cielos. Amén. Yo tengo que darle las gracias a los tres por haberme acompañado y formar este corillo aquí en Religión con Calle, del cual yo me siento parte, obviamente, ¿verdad? De este grupo de jóvenes. Así que no puedo terminar sin dejarles saber que Influenzando con Z ahora mismo tiene un concurso, ¿verdad? Donde ha nominado a diferentes personas, videos, música, etcétera. Hay diferentes categorías. Y tengo que decirles una cosa. Hay competencia. El hermano Joshua y yo estamos compitiendo bajo la misma categoría. Que no lo sabíamos, que conste. Y me está dando una pela. No, pero no lo sabíamos. Bueno, eso fue la gente. Mira, Bueno, pues. quiero eso son los premios Influenzando, que nosotros los creamos con esa intención de que nuestros jóvenes, ¿verdad? Nos mueve algo. Ese deseo de hacer cosas, de hacer misión, pues los premios Influenzando lo que busca es de alguna manera u otra agradecer y reconocer las distintas facetas de nuestra iglesia. Y ustedes comunicadores son parte de esa faceta de nuestra pues iglesia. Pues fantástico. Hermano Joshua, ya veremos a ver. ¿Me cuentas cuál es el premio? Exactamente. Okay. Bueno, pues gracias por escuchar Religión con Calle. Será hasta el próximo episodio.